Bueno, estamos estudiando la Biblia libro por libro, ¿cierto? Y hoy estamos en el libro de Mateo y vamos a estudiar hoy reacciones a la autoridad del rey. Bueno, dice la verdad central. Las reacciones del mensaje de Jesús proceden de la comprensión de su autoridad, sean positivas o negativas. El versículo clave está en Mateo 12:28, que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a repetir juntos este versículo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Bueno, hoy estudiaremos primero Juan el Bautista duda. Segundo, el pueblo critica. Y tercero, los fariseos rechazan. Entonces, Juan el Bautista duda, que está en Mateo 11, versículos del 2 al 6. El pueblo critica, que está en Mateo 11, del 16 al 19. O será 1, 6, 19. Los fariseos rechazan, que está en Mateo 12, versículos del 9 al 14 y luego del 24 al 21. Entonces vamos a empezar. Juan el Bautista duda. Y dice Mateo 11, versículos 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Recuerden que en este espacio ustedes pueden participar, ustedes pueden preguntar, tienen alguna inquietud, pueden participar. Entonces dice, la duda de Juan nació de su propio conocimiento del Mesías prometido. Él había proclamado que Cristo declararía juicio. El hacha y su aventador está en su mano y limpiará su era. Consecuentemente, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, él dudaba porque todavía Jesús no había vencido a los malos ni vindicado a los justos. Por eso envió a sus discípulos preguntándole: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? O sea, él tenía dudas. Pero luego, más adelante, vamos a ver algo que nos proporciona la palabra. Respondiendo a Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan todas las cosas que oís y veis, que está en Mateo 11:4. Jesús vio que Juan no había comprendido completamente la naturaleza del reino de Dios. Por lo tanto, se dirigió a los enviados diciendo: id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, aunque los hechos de Cristo fueron diferentes de lo que Juan esperaba. Las cosas que Jesús hizo al servir a los necesitados debieron contestar su pregunta y resolver sus dudas. Luego dice Mateo 11:5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Sí, el Señor encomendó una labor a Juan, y en este momento Juan está en la cárcel. O sea, pensemos cada uno de nosotros, el Señor nos manda a hacer algo y estamos en una condición donde ella está próxima a que le corten la cabeza porque ella no salió. ¿Y qué más le pasa? Cuando llega, y entonces él dice, no entiendo. Y él llega y dice, entonces, la obra, lo que yo hice, lo que el Señor me permitió, todo, entonces no fue en vano. Quiero saber si realmente es el Mesías, si es Dios, porque ya Juan iba ya para que le cortaran la cabeza. Es la condición humana, pero obviamente el Señor estaba bajo el control y el cuidado del Señor y de su poder. Así es. Entonces dice, para ayudar su comprensión, Jesús le llamó la atención a la sanidad de los ciegos, los cojos, los leprosos y los sordos. Así mismo hasta los muertos son resucitados.
y a los pobres se les anunciaba el Evangelio. En resumen, Jesús estaba reiterando que su ministerio de servicio era para toda persona en su totalidad. Jesús terminó su respuesta a Juan, animándole a aceptar el hecho de que las evidencias de su reino se verían no solo en juzgar, sino también en servir. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, que es lo que nos dice Mateo 11:6. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Cuando Jesucristo le estaba diciendo esto al discípulo de Juan, le está diciendo, vea, esto es lo que ya está escrito, se está cumpliendo en mí. Yo soy el que vengo a liberar a los presos, a los cautivos. Y miren las obras que yo hago. Entonces, estaba haciendo una evocación a todo el pueblo de Isaías, o a la parte del libro de Isaías. Sí, hay algo también muy particular, y es que Juan dudaba, pero realmente ya el Señor le había contestado, porque aquí en el capítulo 3, en el versículo 16 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos se abrieron. Juan estaba aquí. Entonces dice: los cielos se abrieron y les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo, no está la voz del Padre, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uno pues ve la función ahora del apóstol, solamente lo único que quería era la seguridad, y el Señor le mandó lo que le faltaba, que aquí de hacer saber que yo hago esto y esto, porque ya realmente el ministerio del apóstol Juan estaba pronto a concluir. Entonces el Señor le mostró todo lo que él hacía, y simplemente le mostraba: mire lo que estoy haciendo, para que ya quédate tranquilo, ya. O esperaremos a otro. O esperaremos a otro. Y es lo que pasa hoy día. Hay que tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, y cuando se tiene esa convicción y esa fe, la persona va caminando. Yo no sé si de repente alguien está esperando a alguien más o a otro, o si es que el Señor Jesucristo no lo es suficiente. La humanidad actualmente está en búsqueda, y muchos andan buscando y el Señor está ahí. Y entonces vienen, escuchan, y no, es que yo quiero saber más. Hombre, sí, fortalezca su fe. ¿En quién? En Cristo. ¿O está esperando a otro? Encuéntrelo y encamínese, encarrílese. Porque el poder que muestra el Señor y que le está diciendo acá a los discípulos de Juan es el mismo poder que vemos hoy. Es el Señor obrando en la vida de las personas en diferentes aspectos. Amén. Sí, es importante resaltar que Juan no era un apóstol, fue el último profeta, ¿cierto? El último profeta. Dice, luego, segundo, el pueblo critica, que está en Mateo 11, del 16 al 19. Dice Mateo 11, 16 y 17: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. La reacción de esta generación fue la de no querer comprender. Jesús utilizó una parábola para ilustrar su actitud de rebeldía. Los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. El pueblo de Israel era como estos desagradables que hallan defecto en el juego sugerido. La expresión no bailasteis y no lamentasteis ilustra la negación de participar de cualquier actividad. O sea, el pueblo de Israel rechazó todo lo que Jesús estaba haciendo. No lo veían como el Mesías, lo veían, que más adelante vamos a ver algo, que él era echado de demonios, pero por Beelzebú, como si estuviera guiado por Satanás. Luego dice Mateo 11, 18 y 19: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor,
sabiduría es justificada por sus hijos. Así criticaron al Señor. Y también come con los pecadores, hace tal cosa, porque estaban solamente a mirar qué era lo que estaba haciendo, pero no iban por el Señor. No iban. Sí, la crítica está ahí a la vuelta. Y el Señor hace aquí una forma muy jocosa. Y dice, os tocamos flauta y no bailaste. O sea, les sonó la música. ¿Y qué ocurre? Si no bailan eso, que no bailan nada. Y los endechamos, o sea, los cogimos, los aprisionamos, les hicimos esto. Y ojo, y no se lamentaron. O sea, es como si le están apretando el cuello o la muela y ni se queja. Entonces, ¿qué quieren pues? Pero van y critican, están más dispuestos a criticar que a realmente a reconocer y a obedecer y a ir conforme a lo que el Señor. Están más dispuestos a criticar y eso es lo mismo de hoy. Así es. En cuanto a Juan el Bautista, judíos, muchos criticones decían, tiene demonio. Juan era ascético, o sea, ascético es que era un hombre piadoso, un hombre que se dedicaba un tiempo a leer a estudiar el mensaje del Señor, se apartaba en el desierto porque a meditar en la palabra. Exacto. Entonces dice ni comía ni bebía, y dice el demonio tiene. Y 18. Dice, acusan a Jesús de ser un hombre comilón y bebedor de vino. Jesús era un libertino. ¿Cuál era el problema con ellos? No querían entender, sino criticar. En su egoísmo religioso no poseían la honradez y mucho menos comprender el mensaje de Jesús. Pero a pesar de su rebeldía, otros sí lo entendieron y expresaron la autoridad de Jesús en sus vidas. La sabiduría es justificada por sus hechos. Tercero, los fariseos rechazan, y eso está en Mateo 12, del 1 al 12 y luego del 24. Primero, por causa del conflicto sobre el sábado. Dice Mateo 12, versículos 9 y 10. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y allí a uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? El rechazo ciego de los fariseos se nota en el hecho de que no estimaron la necesidad del hombre que tenía la mano paralizada, sino su doctrina del sábado. ¿Es lícito sanar el sábado? Ya en la sinagoga de ellos fueron propagados estos prejuicios fariseicos. Y dice Mateo 12, 11 y 12. Y les digo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Según ellos, era más valiosa la muerte de una oveja porque ellos no iban a permitir que su negocio se mermara y ese tipo de cosas que salvara, ¿no? O sea, que hablarle de evangelio para que conocieran y para que adoraran al único Dios hasta donde habían llegado ellos, en sus leyes y sus cosas que habían hecho. Jesús citó la ley que permitía salvar un animal en sábado y durante cualquier día festivo. Con esta cita Jesús trató de ayudar a comprender cuánto más vale un hombre que una oveja. Su falta de comprensión causaba la inversión de sus valores. Para ellos, un día y un animal eran más importantes que los hombres. Jesús dijo lo contrario. De manera que es lícito hacer bien el sábado. En el reino de Dios no hay nada más importante que una persona creada a la imagen de Dios. O sea, por encima de todo, para Dios es más importante una persona, un alma, que una oveja, un animalito. Entonces, aunque uno sí tiene mucha compasión pues, de los animalitos, porque nosotros nos entendemos con los perritos, con los gatitos. Claro, y hay que tomar en consideración que la ley para los judíos era algo de gran cuidado y estima.
al punto de que el día de reposo definitivamente había algunas cosas ya preestablecidas. Lo que pasa es que cuando los fariseos particularmente empiezan a ver la obra del Señor Jesucristo, entonces ellos manipulan y de una forma ilógica dicen, y entonces es lícito sanar en el día de reposo, y se lo preguntan al Señor. Entonces el Señor viene y obviamente enfoca y dice, entonces para ustedes es más normal que vaya y salga una oveja, pero esta persona que está enferma, entonces ese día no. Y no solamente fue en esta ocasión, hay otras ocasiones donde los fariseos, ¿qué hacen? Van y cogen y dicen, es que por eso es que lo rechazamos. O sea, si quería una razón o una justificación, pues va a encontrar cualquiera. Y eso era lo que ellos eran ciegos. Así Eran es. ciegos. Así es. Luego dice Mateo 12, versículos 13 y 14. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Aquí aconteció un verdadero milagro. Jesús dijo, extiende tu mano, y su mano fue restaurada sana como la otra. Por desgracia, esto fue opacado por la reacción de los fariseos. Tomaron consejo contra él, buscando cómo destruirlo. Ellos vieron claramente que la ley del amor de Jesús era más importante que la ley del sábado. En su rebeldía, no solo rehusaron su enseñanza, sino rechazaron a Jesús personalmente. La ceguera legalista siempre ataca a su enemigo hasta destruirlo. Y el Señor recibe, llama al enfermo, al pecador, sin importar el día. Y ahí es, hermanos, cuando nosotros a nivel de la iglesia, particularmente en este sitio, tenemos que saber que van a venir personas, van a llegar personas que posiblemente su aspecto para nosotros no sea el mejor, pero es el Señor llamándolos. Y nosotros no podemos rechazar, porque si el Señor no rechaza y el Señor obra, no es que hoy no puedo, es que el Señor obra cualquier día. Es que no es porque hoy es domingo o porque está el día otro, el Señor siempre va a tener la mano extendida. Y nosotros como creyentes debemos de ser sensibles a eso, a esa necesidad que es real en el mundo actual. Las personas necesitan del Señor Jesucristo. Así es. Segundo, por causa del conflicto sobre el poder de Jesús. Mira lo que dice Mateo 12:24. Mas los fariseos al oído decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otra ocasión Jesús hizo otro milagro. Ciego y mudo le sanó de manera que el mundo hablaba y veía. La reacción farisaica fue la misma que antes. Aunque ellos esperaban que el Mesías poseería el poder de hacer milagros, no admitieron que los de Jesús eran divinos, diciendo, este no echa fuera demonios, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú. Mientras que el ciego obtuvo su vista por su fe, los fariseos se cegaron por sus prejuicios. Y luego dice Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La acusación de Jesús estaba empleando el poder satánico contra Satanás mismo, que era absurda. Jesús aprovechó el resultado de la división de todo reino, ciudad o casa para ilustrar lo ilógico de la acusación de los fariseos. Y dice Mateo 12:26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y es lo que nos dice a continuación, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Si Satanás, por el príncipe de demonios, está echando sus propios demonios. Locura. Luego dice Mateo 12:27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos?
por tanto ellos serán vuestros jueces. Además Jesús les preguntó: ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Suponiendo, como los fariseos, que Jesús exorciza los demonios por Beelzebú. Esto significa que los hijos discípulos de los fariseos también están bajo el poder del príncipe de los demonios. Si así fuera, los discípulos farisaicos serán los jueces de sus propios maestros por relacionarse con Beelzebú. O sea, ahí había una situación también con ellos. Y Jesús se los hizo notar. Entonces, ¿por qué echar fuera los demonios vuestros hijos? Y siempre sigue el dedo amenazador. O sea, usted tal y tal cosa, pero no se da cuenta que es usted, estos tres vienen para mí. Pues, mi familia también va a sufrir las consecuencias. Usted tal cosa, pero mi familia. Y es el Señor el que tiene la autoridad para decirle eso a esos hombres. Él conoce sus corazones y sabe lo que estaban haciendo. Estaban manipulando, estaban apartados del reino y querían manipular y decir no. ¿Y qué tal que atrevimientos que el Señor pues echa fuera el nombre del maligno del Señor? Digan a estos. Se atrevieron a decir eso al Señor directamente. Así es, luego dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese fue el versículo central que vimos ahora. El problema tan grande que ellos mismos se generaron, porque ellos estaban hablando mal contra el Espíritu Santo. Y el que hable mal contra el Espíritu Santo la lleva perdida por completo. No más acusaciones. Ahora encontramos algunas afirmaciones importantísimas. En primer lugar, Jesús declara: por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios. Es decir, el Espíritu de Dios, quien es el mismo Padre Celestial, está presente en los milagros de su Hijo Jesús. Lucas agrega que Jesús echó fuera los demonios por el dedo de Dios, citando la obra anterior del Padre en la creación, en el éxodo de Egipto y en las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, Dios es un Dios poderoso. A Él no se le escapa nada. Él lo conoce todo. Él ya sabe quién va a ser el próximo presidente de nuestro país. Él tiene el control de todas las cosas. Sí, cuando hablamos de los atributos de Dios, que es un tema que hemos estado viendo el día miércoles, en el culto del miércoles, realmente vemos cómo esos atributos naturales son tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo. O sea, los atributos no es que el uno los tiene y el otro no, es Dios en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona de su Espíritu Santo. Y los atributos son efectivos, activos, permanentes, vigentes. Su omnipotencia es vigente, su omnisciencia es total, ¿sí? Su omnipresencia es total, es eterno, o sea, tiene todo el poder, es eterno, no cambia, y eso es parte fundamental de la seguridad del creyente, ¿sí? A ellos obviamente, para los fariseos no hay, y así mismo hay para todo el mundo en este momento, que no va porque no creen en el Señor, pero para los que creemos y nuestra fe está puesta en Él, es todo, o sea, es base fundamental, ¿sí? De la fe. En segundo lugar, Jesús declara: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, el reino del cielo, de los cielos, ya está realizándose en la tierra. La evidencia de la victoria del reino de Jesús sobre el reino de Satanás se ve en el hecho de que Jesús estaba echando fuera los demonios. También la futura consumación victoriosa del reino de Jesús en la tierra se realizaría porque Satanás, el hombre fuerte, ya está atado. Por eso era precisa la amonestación de Jesús: el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparra.
Sí, esa es una condición práctica. El que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Hay personas, mejor dicho, en una permanente pelea tienen que estar con Dios. Y el Señor les está diciendo, o usted es conmigo, bueno, pues no está en mi contra. Y dice, y el que conmigo no recoge, desparrama, o sea, tiempo perdido para el que no está conforme a la voluntad de Dios, porque lo que hace, lo desparrama. Yo no sé si alguien ha experimentado coger, no sé, papas o manzanas o algo, y que uno llegue y se llena de ellas, y de pronto uno se descuida, se le van cayendo todas, y uno dice, se desparramaron, no, todas cayeron al piso. Claro, es que usted tiene que ir desconforme para poder ir fuerte en el Señor. Y si no va conforme a la voluntad de Dios, si no va encarrilado, está perdiendo el tiempo. Puede estar haciendo lo que sea, pero está perdiendo el tiempo. Bueno, aplicaciones de estudio. ¿Por qué dudamos de Jesús? Tal vez diríamos que no dudamos, pero la falta de confianza total en Él revela lo contrario. Si la duda es sincera, como la de Tomás, Jesús trata de ayudar. Pero si la duda viene de la comprensión o de la hipocresía, nos hace ser tibios y no fríos ni calientes. Probablemente el estopro mayor del progreso evangelístico de la iglesia de hoy es la ausencia de servidores del Señor que lo hagan con toda la mente, lo que resulta en no poder amarle con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Y eso es lo que sucede en la iglesia de hoy. Muchas personas no están dispuestas a servir o sirven por raticos. El que da el amor a Dios a goteritas no está haciendo nada. O sea, Él quiere todo de nosotros, o nada. O sea, pero poquititos así, las migajitas, las migajas que caen de la mesa, lo que sobra, a Dios no le agrada. O todo o nada. Y el corazón del hombre, todo el corazón del hombre. Así es. Sí, hay un proceso, hermanos, y lo hemos estado viendo en los domingos, que es ese proceso de santificación. Es dado a través del Espíritu Santo de Dios, obra en la persona, fortalece su fe, pero tiene que haber una auténtica y verdadera relación con el Señor. Y eso es parte en lo cual muchas personas luchan y es parte integral de la vida del creyente. Pero en ese proceso de santificación, en ese caminar, la persona se tiene que establecer y fortalecer en Cristo. Porque o estoy mirando hacia el Señor o estoy mirando hacia otro lado. Y ahí es cuando hay elementos distractores. Y a los creyentes hay muchas cosas que nos pueden distraer. Esos elementos distractores tenemos que estar atentos. Porque el Señor viene por su iglesia. Y en ese momento tenemos que estar listos y preparados. O sea, ya eso es de cada persona, de cada individuo. Así es. Segundo, ¿por qué criticamos a Jesús? Y dice Mateo 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. Otra vez diríamos que no lo hacemos. Posiblemente criticamos a otros cristianos, a los líderes de la iglesia y aún al pastor mismo. ¿Cuál es la diferencia? Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Seamos sinceros, a veces criticamos a Jesús y a sus obreros porque no estamos entregados totalmente. Tercero, ¿por qué rechazamos a Jesús? Y mira lo que dice Isaías 53:3, esta es otra versión. Lo despreciamos y lo rechazamos. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Diríamos en este caso que somos como los fariseos, pero cuando prejuicios personales nos impiden comprender los conceptos de Jesús,
¿Por qué damos prioridad al dinero y al trabajo en vez de darla a la familia y a otras personas? Y en cuanto a la autoridad del poder de Jesucristo, ¿cómo lo respetamos? ¿Le damos a Él la autoridad absoluta en nuestra vida? ¿Le damos la gloria cuando se manifiesta el poder de Jesús en nuestros alrededores? ¿O acreditamos nuestra bendición a la suerte o a las circunstancias o a la coincidencia? Entonces muchas veces, a veces, sucede que para uno lo llamaría como milagros, pero muchas personas que son cristianos no son coincidencias. Sí, el Señor dice, en la palabra de Dios dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y hay personas que escuchan y todo, pero su condición, su actitud es de rechazo. Pueden haber diferentes circunstancias, o dicen como eso. Hay gente que tiene un temor. Hermanos, hay personas que les da miedo venir a esta iglesia. Y ya me lo han dicho. No, es que yo no entro porque me da miedo, me da temor. ¿Por qué? Porque voy a perder lo otro que tengo allá. Entonces están sujetos a la idolatría. Y están sujetos a unas imágenes, a unos muñecos. Y dejar eso les da temor. Ahí es donde debemos orar. ¿Para qué? Para que las personas se fortalezcan en el verdadero, mire, en el que nos enseña la palabra de Dios, en que realmente conozcan al Señor. Porque si su temor va infundado al que va a decir mi familia, como me lo dijo un joven, me dijo, no, es que yo no voy porque me da temor de lo que digan mi mamá y mi papá. ¿Cómo? Un hombre de más de 30 años no es capaz de decidir por sí mismo. No, hay que decidir por el Señor. Hay que mirar qué es lo que el Señor ofrece y llegue, déjese guiar por el Señor. Deje ese temor, deje esa prevención. A una señora le dije, venga, que aquí no nos vemos. Esperemos, el Señor es el que hace la obra. Amén. Cuarto, ¿por qué debemos rendirnos a Jesús? Mira lo que muestra la imagen. Rendirse ante Dios es dejar que Él guíe mi caminar. Porque Jesús es el único que ofrece descanso para nuestra alma. En Mateo son los niños obedientes los que reciben las revelaciones del Padre. Es con Jesús en su yugo y bajo su carga donde aprendemos que Él es manso y humilde y comprendemos que puede ser fácil y ligera nuestra vida con Él y en la voluntad. O sea, es entregar nuestra vida totalmente en las manos del Señor. Él alivia nuestra carga. Muchas veces estamos ocupados en 50.000 cosas, pero no, descarguemos todas esas cargas en las manos de nuestro Señor. Sí, había un ejercicio que hacíamos una vez y es, si una persona está en el mar y resulta que no hay nada, y él empieza a chapalear y toda su fuerza, ¿por qué? Porque no se quiere dejar hundir. ¿Y en qué confía? En sus fuerzas. Pero llega un momento donde a ese hombre se le acabaron las fuerzas. Entonces, ¿qué hace? No puede seguir chapaleando. Hay personas que siguen chapaleando en su propia condición, en su propia confianza. Yo soy capaz de salir adelante, yo tengo una voluntad. Y ahí es cuando la persona dice, mi voluntad no me sirve para nada. Mis fuerzas no me sirven para nada. Cuando compartimos con personas que están en estado de adicción, entonces uno le puede preguntar a alguien que ha salido, Luis, ¿para qué sirven las fuerzas? Sí, pero mis fuerzas, mi propia voluntad. Mi propia voluntad para salir del charco donde uno está metido. Y cuando las fuerzas ya no le dan, entonces ¿en qué deposita su confianza? O sea, hermanos, no hay más. Yo, por ejemplo, del aspecto mío, yo le presentaba mi confianza en Dios y gracias a Él. Amén. Si no fuera por Él, yo no estuviera en esto. Sí, nosotros tenemos limitaciones. Nuestra voluntad y nuestra fuerza tienen un límite. Pero a partir de ese momento, nuestra confianza está supuesta en el Señor y Él se encarga ya de eso.
Es que la palabra rendido es rendido. ¿Y uno cómo se rinde? De rodillas. De rodillas delante del Señor. No soy capaz. Confíe en mis fuerzas. Traté de hacer eso. Y a veces llegamos al Señor de último. Es el plan B, el comodín. Hasta que la persona dice, no soy capaz. Reconozco mi impotencia y me rindo. Es como el soldado que se rinde y dice ya, y levantan las manos y entrega el fusil o la escopeta, es porque ya ni balas tiene. Ya ni balas tengo en la escopeta. Así es, hemos terminado la escuela bíblica